una de las terminologías que están empezando a utilizar ahora es la terminología estanflación. Ayer en la maestría que estoy haciendo, hablamos con uno de los profesores, el profesor Espeche, que hablamos justamente de esta nueva terminología. ¿Qué hay que esperar con la estanflación? ¿Qué hay que esperar con lo que se viene? ¿Cuál es el escenario posible? Y estratégicamente, ¿qué es lo que deben hacer las empresas? ¿Qué es lo que deben hacer las pymes? ¿Y qué es lo que hay que esperar? Para eso hemos llamado y la hemos convocado, como siempre, y gracias por su amabilidad, a Gisela Beritier, la directora de la Escuela de Negocios de Córdoba. Gisela, ¿cómo estás? Chelo Meloni te saluda. Aquí estamos con Germán y con Ernestina. Hola, Chelo, Germán, Ernestina. ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Bueno, estanflación. Le expliquemos a la gente qué es la estanflación. Nueva terminología. Bueno, es nueva, pero en realidad la situación no es nueva, ¿no? Sí, Esto claro. hay que decirlo. La verdad es que en Argentina estamos bastante acostumbrados a vivir en este escenario que no se da en otros lugares del mundo, ¿no? Claro. Sino que es una situación muy, muy particular de algunos países y de Argentina en particular. Es una combinación en donde se da el aumento generalizado de precios, que es la inflación, pero con una recesión económica. Como bien decía hace un ratito, en otros países del mundo se da que cuando hay inflación es porque hay crecimiento económico, con lo cual es muy fácil controlar los precios a través de un aumento de la tasa de interés, que eso hace que la economía se enfríe un poquito y por lo tanto se controla que se disparen los precios. Pero aquí se da una situación muy particular que tiene que ver también con cómo está conformada la estructura productiva de la Argentina, por un lugar, el tema de la falta de dólares, que permanentemente hace que entremos en estrangulamientos, y también, bueno, las medidas que va a tomar en este caso Milei, ¿no? Argentina, bueno, la más reciente esta inflación fue en la época de la pandemia, donde tuvimos un parate económico muy fuerte, que esa es la estanfla, ¿no? La estanfla Claro. tiene que ver con la recesión económica, ¿no? Justamente con el parate económico como el que tuvimos en pandemia, combinado con la inflación, con el aumento de precios. La verdad que ¿por qué dice esto Milei? Porque el plan que está proponiendo es un fuerte shock, un ajuste fiscal de shock desde lo fiscal, desde el presupuesto público. De hecho, este recorte que va a ser a cero de la obra pública va a impactar muy fuertemente en todo el sector productivo. La obra pública es una gran generadora no solamente de puestos directos de trabajo, sino también de puestos indirectos de trabajo, con lo cual eso después va a repercutir en consumo y por lo tanto en cómo puedan vender las pymes, sobre todo las pymes que se focalizan en todo lo que es el sector interno, ¿no? Que es la gran mayoría en Argentina, el 75% del entramado productivo. Y luego la inflación, porque si primero tenemos una gran inflación inercial, vamos a terminar este año con una inflación en el orden del 185%, según el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central. Y por otro lado, también Milei está planteando devaluar después del 10 de diciembre. Entonces, así como el día después de las PASO la devaluación impactó directamente en precios, este caso también va a ser el mismo, ¿no? En el cual una devaluación se va a trasladar a precios con una inflación inercial muy fuerte que ya viene y va a impactar fuertemente. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Y el tema es que por el lado de la inflación hay un aumento de los precios, pérdida de poder adquisitivo, que es lo que vivimos todos los días, y por lo tanto un aumento de la pobreza. Y por el lado de la recesión, el parate económico va a repercutir lamentablemente en desempleo. Así que se espera un año difícil en donde va a haber una combinación social de desempleo con pobreza, ¿no? Y esto es un poco lo que Milei está anticipando y es un poco lo que la OCDE hoy sacó un comunicado advirtiendo justamente por la situación social de la Argentina y lo que esto pueda pasar, ¿no? Así que es clave, ver cuáles son las medidas para contener a los caídos, como dijo Milei, ¿no? Claro, porque, a ver, se habla de los caídos y los caídos es gente. Se habla de los caídos y los justamente caídos van a ser los que menos tienen, o por lo menos los que menos ingresos perciben. Hay dos cuestiones ahí. Primero eso, ¿no? Pero en segundo lugar, ¿cuánta gente de clase media va a quedar por debajo de la línea de pobreza? Y si a eso se les suma que posiblemente queden, porque ahora somos todos pobres pero con trabajo, ¿no? Acá el escenario que se plantea es todos pobres pero sin trabajo. Entonces, por lo menos en el primer año, la gran cuestión es ver cuán rápido se va a acomodar la economía a este escenario, ¿no? Y por el lado de la inflación, hay que ver cómo se ajustan las expectativas inflacionarias en un escenario donde no va a haber regulación de precios, donde bueno, tenemos empresas que son formadoras, donde en definitiva las personas que crean en esto
o en realidad todos remarcan precios por las dudas y además para no quedar desfasado y no quebrar, ¿no? Entonces, cuán rápido se ajusten esas expectativas a que los precios van a bajar es central para disminuir esa inercia y para que los precios bajen y volver a reacomodar. Y por el lado del parate en el sector productivo, un poco lo que Milei está planteando es que la economía no crezca más por el motor del sector público, sino que crezca por el motor del sector privado. Entonces aquí la clave está en ver cómo se reacomoda ese sector privado, sabiendo que al no tener consumo, el hecho de poder invertir y poder reactivar la economía, bueno, también se complica, ¿no? Claro, porque también ese otro tema. Digamos, le pide Milei que el sector privado crezca, pero también plantea una apertura de importaciones, que eso va a generar algunas complicaciones en el sector privado, y también se plantea un escenario de falta de consumo, entonces no va a haber dinero circulante, por ende no va a haber ingresos para esos privados. Por eso la situación sí, no es tan simple. Yo recuerdo... No, la situación va a ser difícil, ¿no? Recuerdo en los primeros años de la convertibilidad, o en el primer año, que teníamos precios muy descontrolados antes de comenzar, igual que ahora, un escenario bastante parecido, y que hubo una apertura apuntalada por Cavallo, y esa apertura hizo que las empresas argentinas se acomodaran a algunos precios internacionales. ¿Ese escenario es posible hoy en Argentina? Bueno, es muy bueno tu planteo, porque en realidad la situación que estamos viviendo ahora es muy parecida a el inicio, ¿no?, del gobierno de Carlos Menem, en donde justamente lo que planteó para bajar la inflación fue la apertura indiscriminada de importaciones para poder acomodar los precios internacionales. Muchos precios bajaron en ese sentido, pero muchas pymes quedaron en el camino, ¿no?, porque este es el riesgo también que hay, que donde aquella empresa que no es competitiva quiebra. Entonces, digamos que se está apuntando justamente a una situación así como una de las herramientas también para bajar precios, y que en realidad siempre había sido una amenaza, ¿no? Incluso hasta el mismo Macri amenazaba con que si no bajaban los precios, habría las importaciones, ¿no? El Massa lo hizo en múltiples oportunidades también, Alberto Fernández, bueno, Cristina también. Sin embargo, ahora se va a volver a ese hecho de los 90, ¿no? Y se están viendo muchas medidas muy parecidas a ese inicio de los 90. En aquella época fue como se terminó el aumentar por las dudas. Cuando se abrió el ingreso, por ejemplo, de un jean, las empresas textiles argentinas que son, digamos, muy corporativas en el manejo de los precios, dejaron de aumentar por las dudas. Eso fue lo que ocurrió a comienzo de la convertibilidad. Sí, y en definitiva esto tiene que venir acompañado también con un plan de desinflación completo, ¿no?, donde en realidad también se deroguen leyes que son inerciales para la inflación. Digamos que no es solamente eso, ¿no? Hay que ver también mucho, por ejemplo, de lo que tiene hoy la estructura productiva, mucha descarga de impuestos, ¿no? El 60%, dependiendo del producto, por ejemplo, del automotriz, es impuesto, ¿no? En el caso de la ropa en Argentina también tiene un componente impositivo muy, muy fuerte. Entonces, ese entramado hay que ver cómo se modifica para garantizarle la competitividad a las empresas, si es que tienen que competir internacionalmente también, ¿no? Claro, acá va a haber que ver cómo se reactiva y cuán rápido se reactiva todo. Fundamentalmente... Esa es la clave, ¿no? Esa es la clave, ver cuán rápido se reactiva. La falta de trabajo. Y sobre todo esto, ¿no? Porque en realidad, bueno, a ver, en la pandemia, ¿qué se vio? Que cuando hubo una crisis social muy, muy fuerte, fueron los estados de todo el mundo los que salieron justamente a contener para hacer que la situación de pobreza y también de desempleo no desborde, ¿no?, en situaciones que terminen siendo violentas de repente la calle, ¿no? Pero bueno, aquí en realidad no tenemos que ver qué plantea Milei para poder contener esa situación social ante un escenario en donde el ajuste de shock que está planteando va a hacer que mucha gente sufra, ¿no? Ahora, una pregunta media basicona, la que te planteo, digo, va a haber un aumento de precios. Ahora, si hay no va a haber acuerdo de precios ni precios justos y las empresas van a poder subir lo que sea. El tema, vos podés subir lo que quieras, el tema es si después lo vas a poder vender. Ahora, si no lo podés vender a lo que suba, lo deberás o bajar o vas a terminar quebrando, porque si no vendes al precio que vos pretendes y no lo podés bajar por los costos que tenés, vas a terminar quebrando. ¿O me equivoco? Exacto. No, es lineal, es así. Entonces, en definitiva, yo creo que aquí, si bien, ¿no?, yo estoy viendo por la Escuela de Negocios muchísimas situaciones en las cuales
le erraron al cálculo de la inflación empresarios y hoy están al borde de la quiebra, ¿no? Sí, claro. Así como aquellos empresarios que de repente están endeudados en dólares y les viene una devaluación y también quiebran, ¿no? Entonces, la situación es muy, muy delicada porque aquí lo que van a tener que ver es cuál es esa combinación en donde tengan un precio, oferta y demanda, donde realmente haya una demanda para poder comprar y que eso le sostenga la continuidad del negocio, ¿no? O sea que no está fácil para el empresario pyme, que además el exportador va a seguir exportando y va a venir en este tiempo un modelo muy rentable para él. Pero el que no exporta y que se dedica al consumo interno, bueno, va a estar complicado, ¿no? Y es esto lo que se plantea, ¿no? En definitiva, cuando hay una devaluación, en realidad siempre se produce esta transferencia, ¿no? de ingresos hacia los sectores exportadores y los sectores internos son los más perjudicados y por eso la preocupación de la Unión Industrial Argentina, con la cual va a tener hoy la reunión con Milei para que aclare este tipo de cuestión que venimos hablando aquí, ¿no? Apertura de importaciones, la baja de precios, la cuestión impositiva y después también, bueno, todo el tema del ajuste y cómo van a estar impactadas las pymes locales o las pymes que se mueven en el mercado interno ante una política económica de estas características, ¿no? ¿Vos Gisela, crees que sí? Perdón, ¿dónde ves, ya que estás hablando de devaluación, dónde ves el dólar? ¿En qué valor lo ves ubicado después del 10 de diciembre? Bueno, hay varios escenarios, ¿no? Porque en definitiva, si fuera por Milei, tendría que ser un dólar extremadamente alto en el cual pueda liberarlo más rápidamente el cepo y no haya una huida tremenda durante la apertura. Pero la verdad que la designación de Caputo ha sido una designación en la cual Caputo, tengo que decir que tiene una visión o tiene una postura más heterodoxa de la situación, incluso tener en los primeros tiempos control de capitales, a liberar, o sea, hacer una devaluación en donde lleve el dólar, de repente no un dólar muy alto para que no haya un gran traslado a precios y la situación social interna no sea tan alta, pero que permita a su vez ir liberando ciertos sectores e ir trayendo dólares frescos, ya sea del Fondo Monetario Internacional, que se está hablando de que se libere el último tramo que Alberto Fernández canceló y que había pedido Macri que se pueda liberar, como así también otros fondos que tiene el Fondo Monetario para naciones de bajos ingresos que tienen que ver con el poder reactivar la situación económica, ¿no? Entonces, los dólares frescos los obtendrían ahí, posiblemente de las privatizaciones, y mientras tanto ir subiendo el dólar con control de capitales para ir momentáneamente, o sea, paulatinamente liberando el dólar, ¿no? Claro. Esto sería un poco la postura. Recién hablabas de la presión fiscal de las empresas. ¿Vos crees que Milei va a mantener la cantidad de impuestos que hoy tienen las empresas? Bueno, recordemos que Milei votó la baja de impuestos a las ganancias, ¿no? Que en ese momento le dijeron que era kirchnerista también porque había abogado por la baja de impuestos a las ganancias. Yo creo que él va a ir paulatinamente a disminuir justamente mayor cantidad de impuestos, es su postura, ¿no? De hecho, un Estado que ahoga es un poco lo que va diciendo. Hay que ver cuáles, y en esto van a terminar impactadas sí o sí las provincias, porque la mayor cantidad de impuestos a los que más recaudan son coparticipables, ¿no? Así que esto de la baja impositiva va a tener que ser visto también a lo mejor con una nueva ley de coparticipación o qué independencia se les da, ¿no? Hay una postura o hay un estudio en realidad de IDESA que incluso lo hemos hablado y discutido con el economista Jorge Colina, en donde él justamente lo que plantea es que el IVA sea de las provincias, ¿no? Y la verdad que es un planteo interesante para poder verlo, porque en realidad es un impuesto muy masivo, pero que esté también regresivo, porque a todos los impacta por igual, pero dándole el manejo a las provincias implicaría que estas puedan tener mayor independencia financiera también, ¿no? Dice, muchísimas gracias, como siempre. No, muchas gracias a ustedes.